marzo de 1876. Yo siento que es una fecha arbitraria porque no tiene exactamente la fecha en que se fundó. Pero sí lo que se puede decir es que Porfirio Díaz tomó en cuenta todo este tipo de situaciones y Próspero Caguasi pues, fue un aliado como gobernador que ayudó a ese progreso. Y tanto se dio ese progreso que llegó hasta la década de los 50 del siglo pasado, hasta los 60, con la represión que hubo en contra de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, que efectivamente eran del Partido Comunista, pero pues en México siempre hemos tenido libertad de expresión, puede haber comunistas, puede haber demócratas, puede haber socialistas, los que quieran, ¿no? Siempre y cuando todo sea, es más, el pluralismo está manejado en nuestro país, todo el mundo hablamos del pluralismo, que el Partido Demócrata, que el Partido Mexicano del Trabajo, que el PT, que el PRI, ¿sí? En fin, todo esto yo creo que es importante porque tenemos una gran cultura, porque además nosotros tenemos cultura, pues, legislativamente desde los romanos, de los franceses, el Código Napoleónico y todo, y ahora nos han impuesto una cultura anglosajona con el nuevo procedimiento penal que es nacional, ¿sí? No lo veo tan mal porque se pueden negociar muchas cosas que a lo mejor no tienen que llegar hasta el final y gente que está en la cárcel, pero aún así nuestro origen es franco, hispano, románico, germánico, ¿no? Y tenemos otro tipo de cultura. Y todo esto pues lo desarrolló Porfirio Díaz, don Próspero Caguasi, y el clero también cooperó mucho, la verdad. Y la libertad de expresión y todo, yo me confieso que yo no soy de origen católico, de mi religión, los Zavala son de origen metodista, los Rentería son jaliscienses, mi abuelo fue cristero, peleó por eso viva Cristo Rey, de Jausutlán, Jalisco, y pues todo esto pues es una guerra también que no hemos analizado, que es una guerra ya religiosa, ¿sí? Eso es una guerra que provocada pues, por el clero, ¿no? Porque pues con lo que hizo Plutarco las calles. Bueno, ya el progreso de Tlaxcala, aún así veíamos que cuando viene la huelga de Vallejo, posteriormente a esto, ¿qué pasa? Los inversionistas que se establecieron después en Ciudad Sagún Hidalgo querían que fuera en Apizaco donde se hiciera esa ciudad industrial. Y se opuso un gobernador que estaba en ese tiempo, que usted lo sabe, Felipe Mazarraza, hacendado. Y él quería, pues yo no lo digo, lo dice la historia, que la ciudad industrial se quedara en sus tierras, Coapiaxtla, por la región de Huamantla, egoístamente, porque, pues, caray, de Huamantla, Apizaco, Tlaxcala, pues todo el mundo iba a tener trabajo, y el ferrocarril estaba en decadencia. Y lo escogieron esa zona porque pues, había trabajadores muy eficientes, conocían la herramienta, conocían la forma de trabajar, o sea, había mecánicos, paileros, todo esto, ¿no? Ahora, lo importante del libro de nuestro amigo Rosario Sergio es que él tiene un concepto de la tlaxcalidad y es el propósito. Yo creo que el libro trata de unir las diferentes formas de pensar de las épocas en las que él lo relata, porque ahí pone curiosamente a Tlahuicol y llega Hernán Cortés a la comida, llega Luis Sánchez Piedras, llega Beatriz Paredes, Mariano creo que pasó nada más así como corriendo, pero creo que todo ¿no? Yo, ¿verdad? Bueno, y así, ¿no? Lo que trata él es de ver esa moral que debe ser conjunta, en la cual debe haber una pluralidad, una forma de pensar, y no tener ya grupúsculos, gente que esté buscando nada más su beneficio, como lo hemos visto. Él trata de ir a buscar en ese diálogo, en esa comida que se prolonga con don Próspero Caguasi, metafóricamente, en la que llegan todos sus personajes, pues es para que haya una igualdad, una comprensión en el diálogo, una paz y una verdadera democracia, y sobre todo el crecimiento de un Tlaxcala que si nosotros nos seguimos atacando entre nosotros mismos, y se lo he dicho a Sergio, es que en Tlaxcala, como en México, se utiliza mucho el cangrejismo, la cubetita esa donde están todos los cangrejos, y cuando ven que va subiendo un cangrejito, pues lo bajan, ¿no? Lo bajan. Y eso pues no es correcto, porque no crecemos.
a veces decimos, bueno, ¿por qué los poblanos, si son realmente, la ciudad de Puebla fue fundada por tlaxcaltecas y huejotzingas, ¿sí? Porque básicamente fue lo que llevaba Fray Julián de Garcés? ¿Por qué ellos crecen y por qué Tlaxcala no crece? ¿Por qué? Porque tenemos toda esa subcultura de que creemos que todavía la industria a veces como que le estorba a algunos hacendados, a alguna gente le molesta, ¿sí? Por ejemplo, don Emilio Sánchez Piedras, pues sí, efectivamente fue un propulsor de la industria, pero los de la industria quedaron las tierras de su familia, de Piedras Negras, se vendió, y de lo que vendieron ahí, fundaron ganaderías de toros bravos en Querétaro, el Batán, que después fue de Gabino Aguilar el Matador, se lo compró a Raúl González, al de Piedras Negras. Entonces yo considero que debemos avanzar más. Este libro me pareció muy interesante porque aparte de ameno, es un tanto surrealista, pero al final el surrealismo es muy importante. ¿Por qué? Porque el surrealismo va más allá de lo que estamos viendo y lo que pensamos, sino de lo que pudiera ser lo que nosotros sentimos que es. Por eso hay un gran poeta, André Breton, estaba allí, y nosotros, ¿por qué no vamos a ser surrealistas? Sergio, pues, le mete surrealismo a esto y es interesante. Y yo creo que el surrealismo es la forma de pensar, que todos tenemos sueños, todos podemos soñar que en esa comida estábamos, ¿no? Tal vez, y vimos a Tlahuicole o cualquiera de sus personajes, Hernán Cortés, a la Malinche que llega también. Entonces, es muy interesante este libro, nos da una pauta. Pocas veces se presentan libros en Tlaxcala de tlaxcaltecas, realmente de tlaxcaltecas, y además libros hechos por tlaxcaltecas, no que en un momento sabemos que pues, lo hacen y pues a ver, lo vamos a presentar en Tlaxcala, ¿no? O vamos a utilizar un tlaxcalteca para que diga que pues él participó. No, es un verdadero tlaxcalteca, de origen tlaxcalteca, él reconoce su origen indígena, ¿sí? Y su mestizaje, y nosotros pues no, somos, como dijo el matador de Texcoco, Silverio Pérez, no somos ni españoles ni indígenas, somos aztecas o tlaxcaltecas y españoles. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura religiosa, la gastronomía está combinada, en fin, yo los invito a que lean el libro, a que lo mediten y que ustedes hagan sus opiniones al respecto y que se difundan este tipo de cuestiones culturales, porque inclusive ya como colofón quiero mencionar que el 5 de mayo se celebra más en Estados Unidos que en México. Yo estaba en Estados Unidos y de pronto me mandan una copa y en un restaurante. ¿Por qué? Estamos festejando el 5 de mayo. Sí, ¿por qué? Porque aquí separaron a los franceses para que no recuperaran la Luisiana que había vendido Napoleón, ¿verdad? Y yo creo que si hubiera personajes como don Próspero Caguasi o Porfirio Díaz unidos con Santana, porque hubieran defendido más aún el territorio que nos robaron. De las 50 estrellas yo le voy a tachar 7, ¿no? Que son Nuevo México, Arizona, Texas, California, Nevada, Colorado y Utah. Porque como un dato curioso, Utah, cuando corren a todos los mormones, los sacan de Virginia, porque era tierra del nombre lo dice, la tierra de la Virgen María, ¿no? Los sacan a los mormones, los mandan a Utah, y curiosamente al año se les queda otra vez a los gringos, porque ese territorio de los indígenas Utes, que era para los que poblaban esa parte, se les queda y se quedan los mormones, pero estaban ya en territorio de México los mormones. Y posteriormente ellos, pues, al quitarnos, deberíamos de quitar 7 estrellas, ¿no? Y ponerles 43, ¿no? Pero bueno, eso es también un surrealismo, ¿no? Una forma de ver las cosas. Pero bueno, yo los invito y les agradezco su presencia, acompañando a nuestro amigo, que da un paso importante en la tlaxcalidad, que es el objeto. Están invitados, queremos formar un grupo que se llama un club de la tlaxcalidad, un grupo de la tlaxcalidad, donde participen muchos de ustedes o la gente que quiera participar, que se haga extensivo, para poder fortalecer esos lazos de paz, de tranquilidad, de seguridad, de libertad, de pluralidad, y hacer que Tlaxcala siga creciendo. Eso es todo. Gracias. Muy buenas tardes a todos.
Yo básicamente estoy aquí para agradecer a Sergio por compartirnos sus memorias. En el lenguaje de los historiadores europeos se dice que todos y cada individuo es producto de su historia. Y este libro nos invita a recuperarnos en nuestra narrativa. Cómo la suma de muchas cosas nos produce lo que somos. No todo el tiempo fue malo. Eso es demagogia de las fuerzas que dominan los presentes nada más. La suma de esos hechos nos hace lo que somos. Este libro a mí me remite a mi niñez en los años 80, cuando llegaba Sergio allá a la casa del maestro en Capilla Abierta, y él estaba pintando y se ponía a hablar con mi papá de todo, del pasado, del presente de entonces y de cómo se podía proyectar el futuro de México. Para mi papá era fascinante esas charlas, ¿no? Y luego le decía a mi mamá, creo que nunca lo supiste, decía mamá, ese Sergio es un soñador, pero por eso me cae bien, ¿no? No se puede vivir esta vida nada más con los tragos amargos del presente. Soñar es importante, y lo decía el maestro. Me gusta cómo pone que el maestro, porque yo también así lo veo, como mi padre. Bueno, mi relación con papá es diferente, ya nada más es mía. Pero yo veía al maestro y vi a ese maestro como ese puente que conectó a la Tlaxcala del pasado con la de ese presente. Con esa Tlaxcala que tiene un contexto marginal de traidores, de muchos tlaxcaltecas que negaban sus apellidos náhuatl y sus orígenes por vergüenza de traidores. Y es así como el maestro llega con su arte y les dice, momento señores, tienes mucho de qué estar orgulloso por ser tlaxcalteca, no tienes por qué esconderte. Y es a lo que nos conecta este libro. Queda vigente ese mensaje que recibe el gran Alejandro Magno hace muchos miles de años en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Y es así como puedes sobrevivir los embates del extranjero, los embates de las fuerzas colonialistas, los embates del internet y de tantas corrientes relativistas que lo único que buscan no es formar seres humanos, sino consumidores, que buscan mercados cautivos para seguir exprimiendo conciencias para sacar dinero. Y ese es el humanismo con el que nos conecta el arte. Eres un ser humano, tu tiempo está limitado, tienes que aprovecharlo. Con la conciencia histórica, con toda la carga genética en la que se suma tu pasado. Como lo dijo Noam Chomsky, nadie te va a conectar la verdad de la historia en tu cabeza. Esa verdad la tienes que buscar por ti mismo y no la vas a encontrar en Wikipedia y no te la va a dar una corriente política. Esa base está en la lectura y en la producción de un conocimiento nuevo. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches a todos. Soy Sergio Cahuanzi Nava, Rosario Sergio Cahuanzi Nava. Pues yo les puedo platicar de mi vida. Nací en Ixtulco el 7 de octubre de 1944. Me acuerdo muy bien, había 6, 7 casas en la que ahora está llena de casas. Fui a la escuela primaria en Ixtulco, 6 años, y de ahí el señor cura don Luis Munive, que estaba en Ocotlán, venía a los rosarios a Ixtulco. Y un día me pregunta, Sergio, ¿y qué quieres ser de grande? Pues yo le contesté luego, yo quiero ser como usted. Se puso contento y me dijo, pues dile a tus padres que quiera hablar con ellos. Y de ahí, pues me venía yo a pasar vacaciones con el señor don Luis Munive a Ocotlán. Tenía yo 11 años. Y de ahí, pues me nació más la vocación de irme al seminario, que más que nada no fue una vocación natural, sino más bien yo veía que los señores curas vivían bien, tenían coche, tenían casa, vivían bien, y yo quería vivir bien. Pues
continué yéndome al seminario de San Pablo, al seminario menor, 3 años, 4 años, porque yo siendo un niño del pueblo de Ixtulco, pues tenía yo menos conocimientos que los alumnos que venían de Puebla o de otros estados. Y me reprobaron el primer año, ¿no? No me da vergüenza de nada, ¿no? Como tampoco me da vergüenza de que yo anduve sin zapatos. Al contrario, me siento orgulloso y fuerte de haber sobrepasado todo esto. Y pasé de San Pablo a Puebla, al Seminario Mayor, a estudiar preparatoria y después 3 años de filosofía. Y en el tercer año de filosofía, un día llegó el señor Huesca, que era el rector del seminario, nos abrió la puerta y dice: a ver, Sergio y Miguel Ángel, éramos jugadores de fútbol del equipo de fútbol, dice: quiero hablar con ustedes. Y salimos y el señor obispo don Luis Munive nos estaba esperando. Entré yo primero y me dice el señor: ¿te gustaría ir a España a estudiar? Le digo: claro que sí. Dice: pues arregla los papeles y te vas. Y después salió Miguel Ángel con la misma historia. Nos fuimos a España en 1965, en septiembre. Llegamos a España, pues las cosas se dan. En el hotelito que estábamos hospedados, llegó el señor ecónomo del seminario a donde íbamos y ya él nos llevó a Ciudad Real. Ciudad Real es conocido como La Mancha, la tierra del Quijote. Y allí estuve 1 año estudiando teología y empecé el segundo de teología. Pero no me sentía yo muy feliz. Y empecé a dudar y concluí que esa carrera no era para mí. Le platiqué una vez a don Francisco Juárez, que era uno de los superiores de ahí, que conocía al señor obispo Luis, y le digo: vea, don Francisco, yo creo que me voy a regresar a México. Dice: pues piénsalo bien, venme a ver en 1 mes. Y regresé al mes y le digo: don Francisco, pues creo que voy a pensarlo un poco más.